¿Cómo están? Bienvenidos al Contenedor de Canal U. Un placer llegar a todas sus casas, a los dispositivos móviles, en fin, en todos esos lugares donde pueden ver este programa. Hoy tenemos mucho contenido audiovisual, también invitados, en fin. Recuerden que el Contenedor es martes y jueves el estreno, lunes, miércoles y viernes repeticiones a las 10 de la noche. El estreno martes y jueves también las repeticiones y al mediodía también puede disfrutar de los invitados, de la música. Café, hombre, Andrés, que estás como corriendo, hombre. Cierto, empecé como muy rápido, es que quería cambiar la presentación de todos los programas, yo voy a empezar distinto. Andrés dijo que en los dispositivos móviles donde nos pueden ver por dos razones. Una es que usted en ese momento, si entra a Facebook, hay un link de YouTube donde usted le da play y puede ver ese programa en directo, como decía Andrés, los martes y los jueves a las 10 de la noche, sin salir de Facebook. Pero también tenemos unas redes sociales donde normalmente ponemos los programas que contiene el contenedor. Estamos en Facebook como Canal U igual a Voz, en Twitter como Canal U TV y la música que suena en el contenedor se escucha en Spotify en la cuenta Canal U TV. Entremos de una, que hoy tenemos muchos microprogramas y este invitado que tiene una historia publicista, melómano, hombre de radio, de televisión, metido en el social media, bloguero y que además es un excelente ballet parking y ya nos va a contar por qué. Usted si no lo ha visto, lo ha escuchado, si no lo ha escuchado, lo ha leído, si no lo ha leído, ha visto sus trinos, o sea, tiene que haberlo conocido. Tenemos hoy a Gabriel Posada. Un aplauso. Invitado, dice ahí. Ahí en la cintica de invitado. Esa cinta debe tener por lo menos como, ¿qué? 3 añitos. No voy a decir sentadas. cuántos traseros han pasado por ahí, Pero ¿por qué me vas a quitar mi cafecito? Me estoy sentando en la cinta de las celebridades. Y este no me lo tomo porque tiene algo raro. Gabriel, ¿qué más? A mí me dieron agua, no puede ser. ¿A usted pidió agua? No, pero yo sí en algunos casos donde hay greca prefiero tomar agua. ¿Te gusta el café desde cuál, pues? Yo tomo café, un café especial que nos traen del eje cafetero, que se llama Raíces, valga el nombramiento de la finca. Entonces es un café tostado, procesado, en finca, Entonces empacado. andas en la maleta con él y llegas a algún lado a la cocina y vos No, Y con la prensa francesa. no, nada, eso lo preparan y en la casa y ya, pero en la calle sí tengo 2 sitios donde tomar café y unos 100 donde no tomar café. Entonces prefiero la agüita. Y este fin de semana tomé ese café precisamente, hombre, qué casualidad. Bueno, ¿no? Sí. Con un amigo francés ahí. Por ahí en Laureles. Sí, Héctor es un colombiano francés ahí enamorado del O café. sea que es el mismo sitio. Sí, señor. Bueno, Gabriel, normalmente empezamos este programa en este primer bloque hablando como del inicio de la profesión, incluso desde la niñez del personaje que está ahí sentado. Entonces, contanos dónde nace Gabriel Posada, dónde estudia, cómo fue su primaria, su bachillerato. Bueno, pues casualmente yo vengo de la zona cafetera, nací debajo de un palo de café. De la finca Raíces. En Salamina Caldas, sur de Antioquia. Y mi niñez fue muy linda, muchachos, porque yo fui criado en una finca y me llevaron a la ciudad cuando tenía 10 años. Pero ya a los 10 sabía leer, escribir, no sé qué, como todo el desarrollo de un niño en la escuela. O sea, no había ido a la escuela. No había ido a la escuela todavía. Yo creo que ni siquiera a los 10, por ahí los 8 años. Y empecé la escuela en esa edad, pero pues aún recuerdo todo eso de la finca, cada cafetal, cada río, cada árbol, cada piedra. Pero entonces, contanos, o sea, a los 8 días entraste al colegio, pero entonces esos otros años, a lo que quiero decir, tenés un conocimiento vasto, o sea, uno va con Gabriel por ahí caminando, este es un palo de no sé qué, que hace no sé Sí, cuánto, claro, se tiene que cultivar así, o sea. Yo sé ordeñar y coger café y también sé prender un fogón. Lo que pasa es que ya después cuando me trajeron a la ciudad, que estudié mi primaria, el bachillerato en Manizales, me volví a vincular con el campo a través de los scouts. Entonces, eso fue muy bonito porque fue como la compensación de esas 2 vidas, de la vida urbana y la vida en el campo. Hablando entonces ya cuando entraste al colegio, ¿cómo fue esa vida? Manizales, pues De sí. Manizales, sí. Los colegios. María. Yo entré al colegio en 1984. Me acuerdo que estaba arrancando MTV. Y entré al Instituto Tecnológico Superior de Caldas. Un colegio muy interesante y sobre todo para, pues, digamos, para nuestra generación aprender a hacer algo dentro de las técnicas. Oficios. Pero duré ahí, hice sexto, séptimo y en el tercer séptimo me echaron. No me aguantaron más, entonces me fui para el INEM, que tenía como otra vocación También en básica. Manizales. En Manizales, y allá sí terminé el bachillerato. Y cuando estaba en grado 10º entré a la radio. Como con 18 años arranqué en la radio. En el colegio. Llegaba ¿verdad? desde el colegio, no sé, por cosas de la vida entré a Veracruz Estéreo, que abría sus puertas en Manizales.
desde el año 90. Yo terminé el colegio como en el 91. Ya con más de 20 años me vine a graduar en el colegio, entonces... Él era el barbado ese que estaba ahí sentado en una esquina. No, pero sí era el maestro de ceremonias, el que armaba el parche, la Pero emisora del entonces colegio. a eso voy. Si te gustaba este cuento de estar, Oh, desde o sea, maestro de siempre. ceremonias, o sea, llegaste a Desde la radio siempre. no fue porque un día alguien te dijo venga, sino que sí estabas como metido en este cuento. El entretenimiento para mí siempre ha estado en mi vida, desde niño, y recuerdo muy bien por qué. Primero porque me gustaba cantar. Mi papá era arriero, tocaba tiple y tocaba guitarra, entonces era cantante. Y aparte de haber sido cantante de finca, pues también hizo como su proceso musical y alcanzó a grabar un par de álbumes y andar con los Relicarios y con músicos grandes ligas de La Huasca. O sea, tarimas en Claro. los pueblos y las veredas. Y lo mío, pues como que se me pegó la vocación y desde niño le prestaba mucha atención a las noticias. Yo oía radio, oía los noticieros de radio que ya no existen, pero recuerdo muy bien en un cafetal oyendo el noticiero Todelar de Colombia. Todo eso me tocó y se me creó como un hábito de radio. Y mi sueño no era tanto ser cantante, sino algún día sonar ahí, ser el señor de las noticias. Y entraste a Veracruz entonces a hacer qué. Hacer mandados, como casi todas las carreras comienzan. Hacías Yo- café en Greca entonces. No. De hecho, no sé manejar una greca. No, fue muy bonito porque antes de Veracruz yo hacía... mi logo en Twitter es un cassette enrollándose con un lapicero. Y es porque un par de amigos míos en España y en Miami aterrizaron como la vocación de lo que yo realmente soy. Y yo soy eso. Soy ese cassette enrollándose con lapicero porque es que yo hablo y escribo sobre música. Y en ese momento, en el colegio, yo hacía mandados en una emisora de AM, de Todelar, por cierto, Manizales, que se llamaba Ondas del Nevado. Hice un amigo ahí. Algún día entré, la puerta estaba abierta, no sé por qué, yo entré y miré y me quedé, wow, entonces esta es la radio. Me quedé paradito ahí. Y que habían cabinas de radio. Y pasaba, exacto, había cabinas de radio musical y de noticias y no sé qué, y pasaban ahí los locutores y los operadores. Entonces hablaba no sé quién y yo, este es fulano de tal. Y hablaba, este es fulano de tal. Y vino ahí y me dijo, ¿vos necesitas algo? Yo, no, nada más vine a mirar. Bueno, venga, le muestro. Un tipo muy querido, se llama Ricardo Andrés Holguín. Ricardo me mostró los estudios y yo me quedé con la boca abierta a los 16 años. Y entonces, a la siguiente semana ya estaba llamando a Ricardo a decirle, oiga, ¿a usted le interesa? Yo le caigo para que me enseñe a manejar. No me tiene que pagar, dígame qué necesita, media horita, 15 minutos, pero yo quiero ir. Y creo que se han comenzado muchas carreras de radio en Colombia. Y con ese personaje me vinculé con esa emisora que pasaba el American Top 40 para ese tiempo, en AM, los fines de semana. Entonces yo oía radio pegado desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche, que era anglo, solo música en inglés. Con el famoso lorito aquí. No, tenía una radiola, tenía una radiola. Y en ese momento pues estaba desarrollando la radio musical en FM, en Medellín, en Bogotá y en la costa, pero desafortunadamente en el eje cafetero solo eran segmentos y eran unos segmentos muy cerrados. Y terminé ahí involucrado con ellos en algún momento, no mucho. Uno dice que sí, estuve en ese programa, no, fui un par de veces, no sé cuántas, y después me recomendaron para otro programa que era de música de los años 60, que hacían un par de señores, y con esos señores yo les llevé un cassette, y en ese cassette, por eso les contaba la historia del logo, había grabado la historia de la música desde Elvis Presley hasta ese momento, hasta ese día. Y ese día y ese año era 1989 y sonaba We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Por cierto, la canción es una historia de él mismo desde que nació hasta ese año. Y cuando dices que grabaste la historia, ¿era que tenías música o tenías una locución ahí grabada? Bueno, esa es la parte bonita. Yo me fui para donde un amigo, para donde Mauricio Arango en Manizales, y Mauricio tenía otro amigo que se llamaba Freddy Quevedo, y con ellos grabé un mix, no las canciones completas, sino un mix de una canción que arrancaba y se pegaba a otra y después otra, entonces me había imaginado cómo escribir el libreto para decir, bueno, aquí comenzó esta historia en el jazz de los años 50, así sonaba en 1955 Elvis Presley, y después llegó el teclado, entonces arrancó los años 60 con The Who, y en los 70s Elton John y no sé qué, entonces como que era un seguimiento cronológico de la música y lo libreteé. Les llevé el cassette, les mostré el mix y el libreto y me dijeron, hágalo.
En vivo. Ok. No habías estudiado nada en la universidad. No, nada, estabas- todo empírico. Y había leído mucho, pues, de hecho en ese momento era scout y quería pasar la especialidad de locutor. Entonces me probaron en vivo al aire, pusieron el cassette por un lado, me abrieron el micrófono por el otro y yo hice ese recuento cronológico de la música hasta ese momento. Entonces quedaron Usted con- tiene eso guardadito por ahí. Ese cassette debe estar por ahí. Sí, yo tengo todos mis cassettes, por cierto. Ahora que volvió la era del vinilo y que todo el mundo está enloquecido con vinilo, yo casi boto los míos porque estaban cartados con demasiado contenido en vinilo hasta hace 10 años y ahí los tengo guardaditos. Ahora todo el mundo está feliz comprando. Ay, Dios, no, voy a decirlo al aire. Mi mamá le botó más o menos 150 vinilos a mi papá, que porque eso no servía para Eso nada. es un delito. Venga, aprovechemos y hagamos una pausa aquí en el contenedor. Ya seguimos hablando de la vida de Gabriel y todo. Acuérdense que aquí tenemos muchos de nuestros microprogramas. Tenemos 4. Ya venimos hoy en el contenedor. Seguimos en el contenedor. Recuerde que si le gusta lo que está sonando, esta lista de reproducción, puede seguirla en Spotify, Canal UTV. La lista de reproducción se llama numeral El Contenedor Gabriel Posada. Ahí encuentra toda esta música, que son 20 canciones que me robé de una lista de reproducción de 654 canciones que tiene Gabriel Posada. Favoritas. Esa no es- con esa se va hasta Alaska. Esa no es hasta la costa. Pero esa ese es el hasta la- playlist que yo oigo todos los días. Yo le conecto el equipo al teléfono y a correr Spotify y a trabajar. A mí me pasa lo mismo, pero tengo varias, más o menos del mismo número. Variadita 1, variadita 2, variadita muy. Lo que pasa es que en mi ejercicio sí me toca hacer playlist de muchas cosas, de acuerdo como, digamos que una curaduría de música, que es para donde va en este momento el hecho de ser DJ. Y entonces sí hago contenido sobre, uno específico sobre cumbia, por ejemplo, que me ha tocado estudiar. Para Cámara FM, que hago un programa de radio, tengo uno específico de ese programa de radio y de los géneros que ponemos ahí. En fin, es un universo. Sí, ya es tu profesión, por supuesto. Pues tratamos de hacerla nuestra profesión. Hablando de la profesión, entonces estabas hablando de esa historia de la radio, pero entonces vos sos publicista. ¿Cuándo Sí. decidís y por qué decidís estudiar publicidad? Tarde, a los 29 años decidí estudiar publicidad. Y eso porque no pude estudiar comunicación. Cuando yo entré a radio, duré 2 años en Veracruz Estéreo. Y a los siguientes 2 me llamaron para trabajar en Caracol, me ofrecieron el cargo de director y yo tenía 19 años, estaba muy pelado. Y yo les dije humildemente, yo no puedo dirigir porque no tengo la capacidad, no tengo ese conocimiento, pero puedo programar, soy un buen programador. Y en ese momento, cuando entré a Caracol, me presenté a la Universidad de Manizales, eso fue en el eje cafetero. Y me presenté a comunicación. Recuerdo que un compañero de Veracruz Estéreo se presentó junto conmigo, los dos pasamos y él ha hecho una fantástica carrera. Felipe Arias, que presenta hoy Noticias RCN. Y lo que me sucedió a mí fue que me llamó un directivo, que ya ni siquiera está en la compañía Caracol, y me dijo, me llamó al teléfono enseguida a la casa porque en la mía no había, y me dice, oiga, Gabriel, ¿usted se presentó a la universidad? ¿No? Sí, señor, me presenté a periodismo. Yo feliz, yo, no, aquí me van a dar una beca, esto va a ser maravilloso. Me dice, pues o estudia o trabaja. ¿En serio? Y yo necesitaba el trabajo, pues obviamente. Pero él decía, ¿por qué? ¿Por el tiempo o qué? Claro, por el tiempo de disponibilidad. Además que era muy complejo porque Radioactiva era la emisora en la que yo trabajaba en ese momento en Manizales y había que ir desde Manizales hasta Neira. Haga de cuenta ir de Medellín a Río Negro por carretera destapada. Entonces, jeep de ida o bus de escalera de venida. Y si usted no cogía el bus a las 9 de la noche en la plaza, le tocaba amanecer en el pueblo. Hotel de 4.000, Sí. con cucaracha incluida. Y más de una vez me tocó amanecer allá. No en la emisora, en el pueblo. Entonces trabajaste en radio hasta que decidiste estudiar. Entonces ya la vida dio como una vuelta, dirigí, programé y viajé por 5 ciudades del país con Caracol, en Pereira, Cali, había estado en Manizales, después Medellín, Bogotá. Entonces ya en el año 99 me presenté y pues como digamos en otro ámbito, en otro panorama, ya me dijeron, nosotros le pagamos
la mitad de lo que usted pague en la universidad. Entonces me presenté a publicidad en el Instituto de Artes y ya faltando un semestre me dijeron, oiga, es que no le podemos pagar no le podemos seguir pagando la universidad porque usted tiene salario integral, usted es el que la tiene que pagar. Yo, no hay problema, último semestre ya. Gabriel, vamos a darle paso a nuestro contenido audiovisual en el contenedor. En el contenedor de hoy tenemos 4 opciones inseparables, que es nuestro exitoso programa de mascotas, que hoy estamos llegando ya por el capítulo número 15. También tenemos el pequeño teatro, que hoy cerramos esos microdocumentales que también han tenido mucho éxito. También tenemos la serie documental Retratos y cine. ¿Con cuál nos vamos? Voy a mandarle un saludo al pequeño teatro que acabamos de hacer el seminario de periodismo musical allá, pero vamos a ver el de Retratos, que me parece muy bonito lo que está pasando con la era digital en Medellín y cómo estamos sacando todo ese tipo de fotografías guardadas. Hay una página por ahí de fotografías de Medellín antigua. Muy chévere. En Facebook, maravilloso, publican una foto y eso tienen 1000 menciones y réplicas. Veamos ese que... Sí, la semana pasada publicaron una de Confama de las sombrillitas y eso tuvo no sé cuántos me gusta. ¿Quién no ha ido a las sombrillitas de Confama? Bueno, tenemos hoy malabares en Isla Fuerte Bolívar, Colombia, que es un paralelo entre un pescador y un malabarista que están ahí en la playa y que pues están ahí en Isla Fuerte, que es yo no sabía, es un corregimiento de Cartagena. O sea, queda en Bolívar, en el Golfo de Morrosquillo, pero es un corregimiento de Cartagena. Parece que era un municipio. Entonces vamos a ver este retrato, el retrato número 10 del colectivo Caminantes, con malabares en la isla.
Seguimos en el contenedor, hoy hablando con Gabriel Posada. Gabriel, bueno, nos quedamos en esa parte que ya empezaste a estudiar publicidad, estuviste por todo Colombia, pero entonces, ¿en qué momento como que decidiste aventurar por allá en tierras extranjeras también? ¿Fue también en esa época? Cuando se acabó el proyecto Radioactiva. Lo que pasa es que mi vida, digamos, la universidad me llegó tarde porque decidí tarde realmente estudiar. Entonces, entendí el medio que manejaba como un negocio. A mí me han influenciado definitivamente varias personas en la vida y en la radio me han influenciado mucho. Tito López, Santiago Ríos, digamos que en esta nueva etapa de radio cultural, Javier Rodríguez. Y una cosa que entendí muy bien con Santiago Ríos cuando llegué a trabajar aquí en Medellín es que la radio era un negocio que en cualquier momento podía cambiar. Por lo tanto, como medio había que entenderlo y venderlo como una marca. Entonces yo dije, aquí tengo que estudiar mercadeo. Y siempre había estado en seminarios, no sé qué, en cuánta cosa, pero nunca había estudiado juicioso. Entonces entré al Instituto de Artes en el año 99, ya digamos que en un pico en el que estaba Radioactiva además, por la conciencia de que necesitaba ese respaldo de la academia. Me demoré como 4 años en terminar la técnica en el Instituto de Artes, obviamente por lo que hacía y pues digamos que el trabajo como base era más importante, pero no descarto la posibilidad de aprender desde lo empírico, porque yo soy empírico. Y desde el empirismo he tenido la oportunidad de vincularme con cosas, con otros elementos y aprender, digamos, metodologías dentro de lo que hago en el mercadeo, la publicidad o la carrera que yo hice que es mercadeo publicitario. Entonces ya había hecho una carrera, ya había estado en 5 ciudades, ya había dirigido en esas ciudades, ya había programado, ya había estado en premios Grammy, Billboard, no sé qué. Ya tenía una relación con el ecosistema musical, pero uno no se la sabe todas, entonces digamos que ya tenía algo validado, pero había que hacer esa tarea. O sea, en estos premios habías estado de corresponsal entonces. ¿O? Claro, no, siempre he visto la música y la participación en la música, digamos, desde el periodismo musical. Me parece, aún sigo pensando que es absurdo, por ejemplo, lo que pasó en París, que el ataque que se perpetró fue en un concierto del grupo Eagles of Death Metal. Y uno ve a los presentadores y la gente hablando de Eagles of Death Metal, un grupo de death metal. Y no los han oído. Entonces, digamos que hay que hacer un poquito, pues dar ese pasito más allá de qué están hablando, quiénes son estos manes, a qué suenan. Entonces, eso lo pienso esta semana, eso lo pensaba 20, 25 años atrás. Entonces, digamos que la música también es un medio y había que entenderlo como otro ecosistema. Y volviendo a lo que te estaba preguntando, André, qué pena, ¿cuándo te vas para Estados Unidos entonces? Cuando me echaron. Con tanta viajadera y con tantas cosas, pues tantos vínculos en Estados Unidos, pues Caracol vendió el Grupo Prisa cortó cabezas, bajó sueldos, no sé qué, y me echaron y cerraron el proyecto. Entonces me partieron en dos, casi me muero. Creo que esa fue la primera vez que me morí. Me moré como 3 años haciendo el duelo. Aún estando en Estados Unidos estaba llorando. Y llegué allá pues en el año 2006. Llegué con el sueño de continuar mi carrera de radio, porque lo había hecho aquí en Colombia, me había vinculado con RCN y había dirigido La Mega 1 año en el 2005. A ellos les fue muy bien, a mí me fue muy mal. Y realmente pues como que no se compensaba, porque ya tenía un conocimiento, un know-how, y lo implementamos todo con La Mega, le fue muy bien y no veía como para dónde íbamos. Además la música, a serte sincero, estaba en una transición muy loca en Colombia y yo mismo como persona no iba para ningún lado. Entonces dije, me voy a ver qué encuentro. Yo pensaba que iba a ser DJ, que iba a ser programador, que iba a ser publicista y no sé qué. Ya me di cuenta que no era ni programador, ni DJ, ni publicista, sino colombiano. Y me vine a dar cuenta de eso un año después, que estaba en Chicago y que no conseguía trabajo porque, bueno, pues porque por alguna razón. Entonces alguien me sentó y me dijo, vea, lo que pasa es que usted es bilingüe. Usted es publicista, usted es profesional en radio, usted es una amenaza para la gente hispana de acá, porque es que los medios hispanos se hicieron con la gente que llegó primero y pues sabían lo que sabían y con eso se ha hecho. Entonces no le van a dar trabajo en radio. Y otra vez con el corazón partido,
me fui a buscar otra cosa y pues bueno, yo soy publicista, entonces ¿por qué no trabajo en publicidad? Y para llegar a eso, pues me tocó pasar por otros trabajos que nunca había hecho. Parquear carros, trabajar en construcción, trabajar en restaurantes. Pero lo hacías muy bien, pues, obviamente. Yo soy un excelente valet parking. Yo he manejado los carros que usted no se imagina y escribí un manual de valet parking. Lo que pasa es que mi espíritu no es eso. Entonces, trabajé con eso un par de años, terminé de jefe en la compañía donde trabajaba. A esa compañía le vendí mi manual y terminé dictando conferencias por toda la ciudad de Miami, 54 compañías más. Y pues bueno, una manera de hacer dinero muy decente es eso. Además aprendí mucho en la calle y aprendí mucho de mí mismo y darle un valor al dinero. Yo creo que ustedes dos no han corrido nunca por una propina, yo sí. Y no han sudado con pantalón cortico para ir a traer un carro. Y aprendí mucho de eso. Y quiero mencionar aquí a alguien muy especial en ese momento. Ya se había ido, ya estaba trabajando en construcción, había dejado su carrera. Alejandro Farfán y yo guerreamos en la calle. Y Alejo hoy en día había estado con nosotros haciendo los deportes en Radioactiva. Y digamos que consolidó una mediana carrera aquí en Colombia como periodista deportivo, soñando en peliculado con eso que yo también soñaba, pero desde la música. Y Alejandro era la única persona que usted le hablaba de básquetbol, de la NBA, de la NFL, le hablaba de hockey, se tomaba muy en serio esto. Y hoy en día está haciendo una carrera muy en serio en Al Jazeera y viene de dirigir el portal de deportes de Yahoo, en donde yo había sido paralelo en música. Entonces digamos que eso no nos quitó nada, fue un rock and roll. Le sumó, le sumó. Sí, además que como me había desvinculado ya de la radio, no encontraba una entrada y estaba trabajando en publicidad, tampoco fue un mar de perlas. En publicidad quiero decirles que yo llegué con mi portafolio de Colombia, hecho en 20 añitos de carrera, entonces, sí, muy bueno, uy, buenísimo, wow. Radio, ¿no? Wow. ¿Radio qué? ¿Radioactiva? Wow. Pero no, haga un portafolio de Colombia, un portafolio aquí en Estados Unidos y nos lo muestra para darle una posición. Y yo, ok, ¿qué voy a hacer yo para tener un portafolio? Claro, hay que trabajar primero. Entonces me hice, uno de los recursos fue ese manual de valet parking, lo hice en PowerPoint. Vea, yo hago esto, con esto gano plata. Y entonces, ok, le vamos a dar la oportunidad, pero como redactor, como copy, ya que usted escribe, y yo, pues, bueno, que escriba. Bueno, había escrito, digamos, la página de música para los periódicos de las ciudades donde estuve, entre ellas finalmente. Yo arranqué en La Patria, en Manizales, y terminé aquí en Medellín escribiendo con Tata González la página del periódico El Mundo. Y algunas veces Juan Carlos Mazo, cuando dirigía su sección en El Colombiano, me invitaba a escribir. Pero eran 2 párrafos, entonces ya, ok. ¿Era como crítica o reseña? No, era más como reseñas porque en ese momento no se usaba la crítica en Colombia. La crítica yo la hacía desde radio, pero que alguien se sentara y escribiera los pros o los contras de un álbum o pues realmente que hiciera ese ejercicio, realmente no lo he visto como muy desarrollado aún en Medellín. Entonces me dijeron, le vamos a pagar el salario mínimo, pero puede firmar como senior. Es decir, cuando usted hace una carrera en cualquier medio, usted tiene 7 años de práctica, usted es junior. Sí. Cuando usted pasa esos 7 años, usted ya es senior, lo cual significa que su firma y su pago ya están por encima de otro nivel. Pues yo estaba recién desempacado, entonces tenía que firmar como senior y ganaba más plata la recepcionista de la agencia que yo. Pero me sirvió mucho, hicimos unas bellísimas campañas para América Latina y dentro de los Estados Unidos. Hice inclusive una campaña para ese momento para la MAC, que es como la Asociación de Cable de América Latina, y por primera vez soné la voz en Discovery Channel, en History Channel y en National Geographic, que decía, paute en televisión por cable y descubra, bla, 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 bla. ¡Wow! Pero como que todavía... Qué orgullo, qué orgullo. Sí, pero como chévere, bacano sonar ahí, pero como que todavía no sentía el corazón lleno, entonces como que no sabía para dónde iba. Y entonces ya te volviste para... Venga, vamos No me devolví. Ahí hice un largo camino de 5 años en Estados Unidos. Por eso vamos a dejar esa parte. Entonces, bueno, ¿qué pasó ya terminando Estados Unidos y volver a tu tierra? Vamos a darle paso Con a la otro... frente marchita. A otro de nuestros programas de hoy, que nos quedan 3. Nos quedan Mascotas con Inseparables,
Cine con el 7 y El Pequeño Teatro, y que llegamos al capítulo número 13 y último. ¿Con cuál nos Veamos vamos? Cine con el 7 entonces. El 7. Hoy tenemos a Andrés Murillo, me imagino que lo conoces, ¿cierto? Pues personalmente no, pero sí sé. Director de la revista Kinetoscopio, hoy hace una reseña Ah, precisamente. no, yo a Andrés sí lo conozco y lo he entrevistado, claro que sí. Hace una reseña de la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, Nominada al Oscar, ¿no? que nos va a representar en los Oscars. Postulada, por lo menos. Postulada. Sí, postulada entre 60 películas que están postuladas en todo Iberoamérica, no, en toda fuera de Estados Unidos como mejor película extranjera. Vamos a ver si la nominan, ojalá, ¿cierto? Ojalá tengamos por ahí. Ya hemos estado nominados alguna vez, sí. Sí, con un Colombia documental, recuerdo, de unas mujeres en la cárcel. hace un par de años, Sí. pero pues realmente es muy difícil una nominación de esas porque realmente la nominación es a película en lenguaje extranjero, entonces puede ser en francés. Los árabes han tenido mucha participación ahí, o español, o cualquier otro idioma. Son 60 películas que están compitiendo por una nominación, entonces vamos a ver a Andrés Murillo en una reseña que hace de El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Dañarán David, no caje norte, y alto, pues baitaña, renamo, y yuyay, bebé. El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra es una película que trabaja dos investigadores con una diferencia de 40 años, o sea, en dos momentos de tiempo diferentes, pero que se encuentran con un mismo guía, con un mismo indígena en el Amazonas. Están en búsqueda de una planta mítica y alrededor de ellos pues quieren construir diferentes intereses. Lo que vemos es un poco desentrañar esas viejas raíces de cómo una región tan apartada como el Amazonas ha sido tan explotada, cómo culturalmente los indígenas y toda la mezcla que se da en esta región pues ha sido es a partir más de sangre y fuego más que de otro tipo de colonización. Esa historia que se vivió a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado y toda esa mezcla cultural alrededor de la selva amazónica. Antes de entrar a especular sobre por qué esa apuesta, por qué el director entra a hacer y definirse por un blanco y negro, cuando uno se enfrenta a la película, esa estética te permite una unidad que posiblemente, entendiendo condiciones variables de clima, de lo que es el Amazonas, a color es más difícil generar esa unidad. Entonces, de entrada uno ya sabe que hay una practicidad en esa decisión. Y conceptualmente, pues obviamente hay una profundidad yo pienso en las miradas de todos los personajes cuando se intercambian, cuando se quedan mirando esos paisajes, esas miradas perdidas frente a la decepción de lo que están encontrando. Ese blanco y negro le da una contundencia, una melancolía muy fuerte. Estamos hablando que es una película de época, es una mirada hacia atrás, es un histórico donde también el blanco y negro juega muy bien. Pero que enmarca sobre todo es el sentimiento que los personajes están desarrollando frente a esa melancolía y eso que hay que dejar atrás, ese lastre de vivencias que muchas veces se convierte en un peso fuerte que hay que dejar atrás. La película estuvo en la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, que es un espacio de grandes ligas. Allí llegan directores consagrados o nuevos directores para mostrar de alguna manera películas que se salen de esos cánones o dentro de esa estructura que aplica para la sección oficial de Cannes. Es decir, no son nominadas, pero se les abre ese espacio como por ser películas rebeldes o películas de otra categoría, de otras estructuras que ameritan estar dentro del festival. Está de la mano Veracetakul, estuvo también este año, es decir, estuvo con grandes ligas compitiendo y pues se levanta el premio dentro de la quincena de realizadores.
El abrazo de la serpiente llega en un momento que genera una discusión muy interesante, porque para algunos es una película que no está contando nada nuevo, que es algo que ya hemos visto en otra serie de documentales o argumentales dentro del cine colombiano. Entonces, que esa manera que tienen de venderla como la gran verdad del Amazonas o lo que ha sucedido en el Amazonas, pues termina siendo falso porque ya lo hemos visto. Pero paralelo a eso hay quienes apoyan la película y vemos el debate en cuanto tratar precisamente de rescatar esa historia, de volver sobre esos pasos que, si bien se ha contado, es necesario seguirlo recordando, porque es otro tipo de apuesta a ese cine nacional de alta factura, de alta calidad, donde se están contando historias realmente muy nuestras. Si nosotros no tenemos ese pasado, ese de dónde venimos, de dónde se construye nuestra historia, pues difícilmente sabemos qué somos y para dónde vamos a construir. Seguimos en el contenedor de Canalú, hoy hablando con Gabriel Posada. En el anterior bloque nos quedamos en la parte de Estados Unidos. Así fue largo el corte. Nos quedamos en la parte de Estados Unidos, entonces fueron 5 años, entonces como que bueno, terminamos esa parte y cómo fue después ya otra vez retornar a Colombia. No, pero sí tiene su momento y tiene sus consecuencias. ¿Recordás que estaba trabajando en una agencia como redactor, no? Sí. Y el resto del día no sabía qué hacer con mi vida. Entonces yo trabajo rápido, pues porque en radio aprendí a redactar rápido y a producir rápido. Entonces, hoy hay que hacer 2 copies. Ok, listo, los 2 copies a las 10 de la mañana, entraba a las 9. Y el resto del día, ¿qué? Entonces empezó el auge de las redes sociales por MySpace. Entonces, abrí cuenta en MySpace. Y pues considerando que si yo quería contar historias y venía de esa necesidad de hacer radio en la mañana, de contar de esas historias, ¿cómo lo iba a hacer ahí? Entonces empecé a escribir. No tenía ni idea que era un blogger, no sabía qué era esa vaina. Y en 2 párrafos, pues como hay tanta actividad cultural, entonces empecé a ir a los festivales internacionales de cine de Miami. Me invitaban a cuanta premier, empecé a ir a las actividades de los museos, el Art Basel que se realiza ahí en la ciudad, que es toda una toma de museos y de arte durante una semana en diciembre, también fue muy importante. El desarrollo de Wynwood, que es un barrio maluco de Miami, que era inseguro, un barrio negro, lleno de bodegas, después se convirtió en la galería más importante de la ciudad. Es donde están todos esos murales famosos. Claro, ahí es donde, de hecho, me iba para allá a acompañar a Memo, uno de mis mejores amigos, a rayar. Y ahí en la calle conocí a Shepard Fairey, que es el creador de la imagen de Obama en las elecciones, el dueño de Obey, ahí, pegando papel y hablando con él. Ahí conocí a artistas urbanos, brasileros, europeos, es decir, gente de la verdadera movida del arte urbano. Entonces, digamos que ese fue como el contenido del cual yo hablé en ese tiempo. Y al final del 2007, que ya reventó Facebook, después de una invitación de una de las universidades en donde había estado también en un documental, digamos que entendí esos medios como los medios para contar historias. Así me leyeran 5, como todavía me pasa. Y entonces, Miami entró en un colapso muy terrible digamos, en lo que estaba pasando en la economía de Estados Unidos entre el 2007 y el 2009. Entonces me fui de la ciudad, otra vez volví a empacar y arranqué. Y me fui para el norte de Miami manejando 12 horas y llegué a Atlanta por toda la 95. Me llevé la vida empacada en cajas en una camioneta. Y en Atlanta llegué y di con una muy buena agencia de publicidad donde me contrataron medio tiempo, entonces ya me iba a quedar más tiempo. ¿Yo qué voy a hacer? Y Atlanta es una gran ciudad con grandes museos, con mucha movida. Y empecé a ir a conciertos. Entonces me hice amigo, fui a pedir trabajo desde luego a la emisora de rock local. No me dieron trabajo, pero hice buenos amigos en esa emisora que se llama 96 The Project, la emisora de rock alternativo, o sea, era candela. Y entonces me llamaban los martes, los jueves y los viernes, me decían, hey,
quedaron unas boletas que los ganadores oyentes no vinieron por ellas. ¿Quieres venir por ellas y te vas para el concierto? Yo, ok, listo. Hermano, eso era un desfile, eso era Nine Inch Nails detrás de Santana, Collective Soul, por B-52s. Es decir, Viste a los que eran. me agoté de ver conciertos. Todos los artistas que yo, digamos, programé en radio en los 90s, fui a verlos en vivo en ese momento de mi vida. Entonces, ¿qué hago con eso? De nuevo, reseñar conciertos, reseñar álbumes. Me creía importante. Oía mucha radio además, desde el punto de vista de oyente ya es muy bacano porque uno pues, realmente no sufre con ciertas cosas, sino que lo disfruta. Y blogueando ahí, me llegó una oferta de Yahoo y me pagaron todo para volver a Miami, pero yo a Miami ya la odiaba, ya no quería saber nada de Miami, estaba agotado de lo duro que me había dado esa ciudad. Y bueno, pues hotel 5 estrellas, vuelo en primera clase, voy para Miami a ver qué pasa. Hablé con la gente de Yahoo, tuve como 6 entrevistas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la última fue una conversación con era el vicepresidente para América Latina. Me dice, vamos a tomarnos un ron a la esquina. Y yo, ok, vamos por un ron a la esquina, vamos a celebrar. Usted es el hombre. Pero yo no entendía. ¿Para qué? ¿Van a contratar como bloguero, como periodista? Qué bueno, vamos a hablar de música. No, usted es el director de la plataforma. Y yo no sé nada, pues yo sé un poquito de digital, lo que he aprendido en MySpace y no sé qué por ahí guerreando, pero yo no sé mucho. Tranquilo que aquí le enseñan. Y el le enseñan fueron 3 meses miserables en donde me inyectaron HTML, directorios, lenguaje, plataformas. Programación completa Todo de web. más el entrenamiento corporativo de la compañía. Entonces yo era en un computador desde que me levantaba muy temprano hasta que me acostaba y me quedaba bien. Entonces fue muy bonito. Yo creí que iba a ser un vuelo en un 777, pues, y empieza como a perder altura, a perder elementos, y entró en ese declive Yahoo frente a lo que estaba pasando en ese momento en el social media. Pero nunca dejé de escribir y de hacer el ejercicio. De hecho, lo vi como una oportunidad para llamar a otros amigos que lo hacían. Entonces en algún momento llamé a Juan Kiss aquí en Medellín, hey, escribite un blog ahí sobre Kiss, mira, lo escribís así, así. Llamé a Alejandro Marín en Bogotá, encontramos un corresponsal en Londres que después terminó siendo el manager de bandas locales en Colombia muy importantes. Entrené, pues con lo que aprendí, sin saber mucho, digamos que entrené bloggers en América Latina y ahí mismo en los Estados Unidos para la plataforma, y al año siguiente ya estaba agotado, yo estaba mamado y me estaban echando a mis jefes. Entonces yo lo que hice fue una movida ahí en donde más bien firmé un contrato como freelancer para la compañía y me salí a un lado. Y la salida fue, antes de irme, producir Paz Sin Fronteras en La Habana, Con Juanes. con lo que llamamos hoy en día social media. Entonces lo produje, claro, era el concierto de Juanes y que imagino que recuerdan todo lo que pasó ahí. Y Juanes me decía, parce, tengo mucho susto, parce, no va a llegar allá nadie, huevón. Le decía, yo, parce, si llegan 100 personas, usted toque su concierto. Nosotros lo que vamos a hacer es transmitirlo en web, en la plataforma de Yahoo. Y llegó 1 millón de personas. Ya le quitó el sustico. Entonces fue muy bonito porque fue mi primera experiencia, pues ya había estado produciendo en radio, digamos, grandes eventos, premios Billboard o Grammy o no sé qué, o lo nuestro, más lo que pasaba en la ciudad. Y esta fue la primera transmisión en multimedia, y no para un medio pequeño, sino para una gran plataforma. Entonces yo dije, listo, ya estoy listo. Me voy a ir y voy a hacer esto en Colombia. Y eso es lo que, digamos, he tratado de implementar en estos 4 duros años en este Valle de Lágrimas. Vamos a dejar eso para el último bloque. Seguimos en el contenedor, tengo que decirlo, tengo que confesarlo, tengo un problema con el tiempo. O sea, no me doy cuenta y se me va corriendo el tiempo de Eso pasa a todos los buenos conversadores, no hay nada que hacer. Se nos acabó el tiempo porque tenemos que pasar el último capítulo de esta celebración de los 40 años del Pequeño Teatro. Saludos para ellos en el centro de la ciudad. Entonces, como para cerrar una última pregunta, es ¿qué estás haciendo ahora, Gabriel? Ahora estoy en un programa de televisión que me acaban de invitar. Estoy yendo a cuanto programa me inviten. No, pues mira, hoy en día yo trabajo con medios digitales
vengo de trabajar con una metodología de Silicon Valley con el Ministerio de las TIC y hoy en día trabajo, digamos que hago esto para diversas empresas, marcas y servicios. Hago radio, eso no lo he podido soltar, con Cámara FM 95.9 y también hago voluntariados. Entonces digamos que en este tiempo que he estado de regreso en Colombia he visto florecer algo tan bacano como Crew Peligrosos, con quienes me bajé del avión a camellar a ver qué se podía hacer para que lograran esa visibilidad que acaban de lograr, y la semana pasada invitaron al jeque, los de Red Bull, a pasar su cumpleaños en Italia y a conocer a personajes reales del hip hop. Y digamos que sí, me muevo más en estos medios digitales, blogueo por ahí para El Colombiano, tengo mi propio blog y trabajo con contenidos y entreno community managers. Eso es lo que hago yo hoy en día. Excelente. No da mucha plata, muchachos, no crean. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en El Contenedor, por A estar ustedes. en Canalú, por sentarnos acá a hablar esta horita de A mí me tocó la de tu inauguración vida. del Canalú en el 99. 99. Y fue muy bonito, con Sape Pelele nos tocó el lanzamiento del canal en la estación la estación Estadio. Eso sí no Del nos lo metro. quita nada. Y muchas gracias por invitarme aquí a este muelle lleno de contenedores. No he podido ver los barcos. Pero no diga Espero- dónde es, no puede decir dónde es. Espero que los barcos estén aquí atrás. Bueno, acabó el tiempo. Los dejamos con el último capítulo del pequeño teatro que simplemente cierra toda esta serie y pues habla del futuro, de lo que le viene a este gran, es que ¿cómo llamarlo? Gestor Julián Vélez? cultural de las ciudades. Que lo que hizo Rodrigo Saldarriaga fue mucho y ahora los herederos pues esperan tener a flote ese pequeño teatro y todo lo que hacen ahí adentro, y pues nos vemos en un próximo contenedor. Gabriel, Julián, nos vamos. gracias. Ah, no, nos quedamos, que nos quedamos viendo el programa. pequeño. Ya, aquí está el monitor, bueno, hasta luego. Bitches lost, mistake me for a geek. Quick way to eat. Deep place to sleep. Rent a car for a week. Trick for retreat. No. ¿Qué viene sin él? Ya llevamos 1 año y 2 meses. Y esto, todo el mundo pensó que esto se iba a desplomar, se iba a ir de nalgas para atrás. No, esto está mucho mejor. Académicamente la escuela está muy bien, la producción está muy bien. Y como él y yo hicimos un pacto un poco antes de que él se muriera, y es que no porque se fuera a morir, sino un día me le senté ahí al lado de la oficina y le dije: Rodrigo, nosotros que venimos siendo en este grupo, un par de vejestorios, hermano. Dijo él: declarémonos asesores. Ya entreguémosle esto a estos. A ellos verán si lo salvan y que sobreviva o que se acabe. O sea, pequeño teatro, que hay que salir de esa concha en que está metido hace años. Ustedes no se relacionan con nadie. Pero lo más grave es que el Matacandela es lo mismo. Están encerrados allá. O sea, los grupos de teatro de Medellín viven todos encerrados. No se miran. Hay que salir de ahí. Bueno, te llevamos 20 años de pensamiento con Rodrigo y eso es lo que nosotros hacíamos y sabíamos hacer. ¿Cierto? Ay, no nos daba tiempo para mirar al otro. Cuando uno hace 40 funcional al año, ¿a qué horas va a ir a ver teatro? Yo le digo: Rodri, yo voy a renunciar. Y voy a recomendar que en lugar de que sea una sola persona la que maneje el grupo, sea una junta, un comité, un organismo. Y eso es lo que existe ahora. Es más, en los estatutos le agregamos un inciso a los estatutos, donde ese inciso señala de que tiene que ser por completa unanimidad de los miembros efectivos de Pequeño Teatro que esto pueda cambiar de rumbo. Si una sola persona se opone, no cambiará de rumbo Pequeño Teatro. ¿Cuántas obras has visto? No he visto, pero es que el teatro de Medellín es muy malo. ¿Cierto? Lo mismo sucede con la élite de esta ciudad.
que no vienen a ver teatro en Medellín, pero van a Londres, a Hollywood, a Nueva York a ver teatro, y no vienen a ver teatro en Medellín porque es muy malo, y uno les pregunta, ¿y cuántas habrá visto? No, ninguna. O si mucho, el Águila Descalza. Eso es un teatro en Medellín. Hay 80. En este momento hay 80 grupos solo en la ciudad de Medellín, o sea, no en área metropolitana, en Medellín. 80 grupos de teatro, con 80 estéticas distintas, con 80 formas de ver el mundo. Eso, a mí me parece que estamos haciendo una buena labor. Estamos haciendo una buena labor no solamente con académicos, sino también de público, de traer los grupos acá a la casa. Esta casa se está volviendo grande, más grande. Me parece que se han abierto unas puertas que antes no estaban abiertas. Y espero que sigamos así y que el equipo se armonice y se fortalezca para hacer cosas mucho más grandes, cosas mucho más lindas, emprender viajes más amplios y más bonitos, ¿no? Que realmente la muerte de él no significó un bajón para el pequeño teatro, no significó una crisis, ¿sí? La gente que lo ha seguido y la que él dejó, sus compañeros, los actores y la gente que responde por esta institución lo han hecho bastante bien y han dignado la memoria de Rodrigo Saldarriaga manteniendo esta bella institución.